Cantábamos recién, milagros hoy veremos. Ah. Ustedes saben que dentro de lo que se llaman las terapias posmodernas, dentro de lo que es el ambiente de psicología, una de las terapias posmodernas son las terapias estratégicas, ¿sí? Y en una corriente de estas terapias posmodernas, cuando se trabaja especialmente pensado en familias, una de las preguntas que le hacen cuando luego narran todo el caos que viene muchas veces en una situación que no es un problema distinguible, sino son problemas complejos que este se anuda con este otro tema y con este otro tema y uno no sabe cuál es el ovillo, la punta de ese ovillo de todos esos problemas que tiene. La pregunta que se le hace es, si sucediera en la vida de esta familia un milagro, no es una corriente cristiana, es una corriente de trabajo psicológico, terapéutico. Si sucediera un milagro en esta familia, ¿cómo se vería en un estado saludable? Y es como que esa pregunta descoloca a la familia porque vienen contando toda su catarsis de problemas y demás, y se tienen que poder a imaginar una situación donde ni saben muchas veces lo que quieren y lo que entienden que es bueno para su familia. Pero ya el ejercicio de imaginarse la posibilidad de no estar en el lugar que están y estar en un lugar mucho más saludable, empieza a ser una mirada diferente. En vez de quedarse atrapado en el dolor, la enfermedad, la aflicción, los problemas y conflictos que viven, se los induce a pensar en la posibilidad de lo bueno, de lo agradable, de lo saludable, de aquello que ellos creen que es lo mejor para su familia. Cuando empiezan a narrar eso, lo segundo que se les pregunta, casi, y si esto fuese posible, ¿cuáles serían las primeras cuestiones que tendrían que empezar a aparecer, que se tendrían que ver? Si ustedes creen que para ustedes una familia saludable sería esto, ¿cuáles serían esos primeros pasos que tienen que pasar? Y entonces la familia empieza a pensar esos primeros pasos y de repente se dan cuenta que todo este conflicto, esta aflicción, este dolor, tiene una salida milagrosa, pero que hay que empezar con estos pequeños pasos. Y pensaba no voy a seguir con la narración esta porque no estamos en un consultorio, sino que estamos alabando, bendiciendo, glorificando a Dios en su casa, en el templo, en nuestra vida. Pero pensaba, primero, cómo la psicología y otras disciplinas utilizan mucho de la fe, a veces sin poner a Dios. Primero. Segundo, cómo la fe, porque es como una ley espiritual, tiene poder aún, ¿sí? Con nuestra disposición a que sucedan las cosas. Porque milagros hoy veremos, esto que cantábamos recién, es justamente empezar a tener expectativas de la fe, estar expectantes de lo que Dios quiere hacer. Pero si nosotros no estamos expectantes de nada, ¿podrá Dios obrar allí?
Si nosotros no creemos que Dios puede hacer algo diferente y creemos que podemos seguir batallando en nuestros propios problemas y quedarnos enredados en nuestras propias situaciones, ¿Dios puede obrar así? Y me gusta esta canción, especialmente Milagros hoy veremos, porque para ver primero hay que creer. No hay posibilidades de la fe de creer para ver. Hay que creer de ver para creer. Hay que creer para ver. No es que cuando suceden los hechos recién creemos. Es creer antes que sucedan los hechos. Eso es lo que es el milagro. Por lo tanto, el milagro tenemos que verlo en nuestro corazón, en la visión espiritual que el Señor pone en nuestra vida. Si no vimos esa visión espiritual, todavía no ha despertado esa expectativa que viene del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y en esto que le narraba de esta terapia postmoderna, lo que hace justamente es incentivar esa imaginación. Pero nosotros tenemos algo más poderoso que meramente la imaginación humana. Tenemos el poder del Espíritu Santo que obra más allá de lo que nosotros podemos entender y comprender. El poder de Dios no se limita en lo que nosotros podamos comprender, no se limita en lo que nosotros podamos imaginar. Es mucho más abundante, Él da mucho más generosamente de lo que nosotros podemos anhelar y esperar. Por lo tanto, aun cuando podamos tener expectativas de fe, imaginarnos aquellas bondades que Dios tiene preparadas para nosotros, es mucho más que eso que nosotros podemos comprender. Porque Dios atiende no solamente tu plano de necesidad, sino atiende a todo su plan de salvación, que es muchísimo más grande y eterno de lo que nosotros podemos en nuestra finitud comprender. Milagros, hoy veremos, implica que necesariamente tenemos que empezar a creer para ver aquello que deseamos, anhelamos que Dios obre. Esto que testificaba Corina, ella vio el milagro espiritualmente antes de que sucediera. Todavía no sucedió, dijo, pero yo ya tengo paz, tengo certeza de que Dios se hizo cargo de esa situación. Sé que va a haber algo de Dios. Por lo tanto, ya no me pesa, no me angustia, no me agobia eso que me pesaba en mi corazón, sino que ahora Dios tiene el control. Yo solamente confío y espero. Ella confía y espera. La historia de este Gadareno en Lucas 8, versículo 26 al 39, donde Jesús dice que cruza hacia Gadará, cruza hacia la tierra de los Gadarenos, y cuando cruza, viene este endemoniado que no tenía un solo demonio, porque cuando Jesús le pregunta cómo es el nombre de ese demonio, le dice Legión, dando a entender que no era un solo demonio, sino era un conjunto de demonios. Tanto era así que este hombre andaba medio desnudo, gritando por todos lados, con mucha violencia y agresividad, durmiendo en los sepulcros, y aun cuando a veces lo habían encadenado para que no dañara a nadie o no se dañase a sí mismo, había roto esos grillos, esas cadenas. Era heavy este demonio que tenía este gadareno. Y Jesús se acerca a ese lugar, se acerca a esa tierra, a la tierra de Gad, de Gadará.
Y recordemos cuál era esta tierra. Era una tierra que cuando el pueblo de Israel iba camino hacia la tierra prometida, fueron una de las tribus que decidieron no cruzar el río Jordán y quedarse de este otro lado del lugar donde iba a estar la tierra prometida. Se habían negado a esta promesa donde iba a fluir la leche y la miel, como leíamos hoy en Deuteronomio. Se habían quitado la posibilidad de esta gran bendición de Dios. Es decir, ya desde el nacimiento de este establecimiento del pueblo de Gadará, se habían alejado ellos mismos de esa gran promesa de bendición donde fluye la generosidad, la bondad, la misericordia de Dios. Jesús hace el camino inverso. Desde la tierra de promesa, cruza el Jordán y va hacia la tierra de Gadará. Y allí es donde se encuentra, ¿sí? el primero que lo recibe es este endemoniado que reconoce a Jesús como Hijo del Altísimo, que reconoce a Jesús y quiere apartarse, porque sabe, ¿sí?, que tiene autoridad. Y muchas veces creemos que el mal nos atormenta profundamente, que el dolor y la aflicción nos atormentan profundamente. La buena noticia que tenemos en esta mañana es que el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia que tenemos es que el Evangelio de nuestro Señor es lo que atormenta al mal. Es al revés. Es al revés. Nosotros creemos que el mal atormenta nuestra vida. Y lo que tenemos que reconocer, que la buena noticia que viene de la vida abundante en Jesucristo es lo que atormenta toda situación de mal. Y esto es una perspectiva diferente. Es creernos atormentados por el mal o saber que tenemos la autoridad en Jesucristo para atormentar al mal desde el bien. Haz el bien para vencer el mal, nos diría el apóstol Pablo en Romanos. Por eso, cuando Jesús se encuentra y lo libera, tanta es la autoridad de Jesús que los demonios dicen, no nos mandes al abismo, aunque sea mandarnos a esos cerdos que están allí. Bueno, ustedes saben que para el pueblo judío los cerdos eran animales impuros. Pero además para el pueblo de Gadará, los cerdos eran una gran parte de su economía. Es decir, fueron estos demonios a los cerdos y estos cerdos corrieron y se ahogaron. Y después cuando el hombre fue liberado, se puso a los pies de Jesús y buscó a Jesús. Es interesante porque el pueblo cuando se enteró de esto, en vez de alegrarse que había sido liberado este hombre, tuvo miedo y le dijo a Jesús, no te quedes acá, andate de acá. Lean el texto. Tuvieron miedo de tanta bondad, tuvieron miedo de tanta misericordia, tuvieron miedo de tanto poder. Y lo echaron, dijeron que se vaya. El único que comprendió esto es aquel que había sido liberado, aquel hombre que había sido limpiado de aquello que tenía en su vida. Y se acercó a Jesús y quería seguir con Jesús. Y Jesús le dijo, no. Andá al pueblo y proclamá todas las cosas que
Dios ha hecho en tu vida. Precisamente en el versículo 39 dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y quiero volver al milagro. Así como este hombre recibió un tremendo milagro que lo restauró en su sano juicio, lo restauró en una vida íntegra, lo restauró no solamente en su identidad, sino que también lo restauró en la posibilidad de volver a su casa, de volver a insertarse en medio de la sociedad donde vivía, del pueblo de Gadará. De la misma manera, ¿sí?, que Dios restauró la integridad de esta persona, cuando Dios obra en nuestra vida, no ve un fragmento de nuestra vida, no ve una partecita de nuestra vida, no toca algo de nuestra vida, sino que va siempre por el todo en nuestra vida. No es que atiende alguna partecita de nuestra vida y dice, no, vamos a darle un maquillaje acá, así se siente mejor. Dios va a lo más profundo de nuestro ser. Libera hasta lo que nos atormenta en lo más profundo, a lo que nos esclaviza en lo más profundo. Saca de raíz aquello que nos tiene de alguna manera en las profundidades oscuras de nuestra vida. Él abre una nueva oportunidad de sentido y propósito para nosotros. Genera una identidad profunda en nuestro ser, donde podemos reconocer quién es el Señor, como lo hizo este gadareno. Y también podemos reconocer ese llamado de Dios para ir y proclamar el Evangelio. Jesús llega a lo más profundo de nuestro ser. No es que liberó 2 o 3 demonios que tenía. Liberó toda esa pandemia de demonios que tenía, toda esa legión de demonios que tenía. Limpió hasta lo más profundo de ese hombre. Y lo más interesante es que no fue este hombre hacia donde estaba Jesús, sino que Jesús fue a donde estaba este hombre. Salió de esa tierra de promesa, cruzó el Jordán y fue hacia esa tierra para encontrarse justamente con este hombre. Dios siempre se está acercando a tu vida y a mi vida. Siempre, aunque nosotros nos hayamos separado, alejado, aunque hayamos roto la promesa, Dios vuelve a restaurar su pacto de amor, de salvación con tu vida y con mi vida. No importa dónde te has ido, Dios te va a alcanzar. No importa qué demonios te atormenten en este tiempo, Dios te va a liberar. No importa qué abismos estás pasando, Dios llega con su luz a ese lugar. Seguramente, nos puede estar pasando que nuestros lados oscuros de nuestro corazón, de nuestra vida, hagan que tengamos luchas incesantes. Dios quiere llegar a esos lugares. Quiere liberarte para darte una identidad poderosa en Él y un sentido de vida para que puedas dar testimonio y gloria de su nombre. Para que puedas decir cuán grandes cosas Dios ha hecho en mí. Por eso,
milagros hoy veremos. Por eso te animo a despertar tu fe nuevamente en el Señor. En aquellos milagros que decís, yo sé que Dios los puede hacer, pero... ¿no? O sea, dogmáticamente estamos bien, pero desde la fe, como que terminamos dudando un poco. Sin el pero, yo sé que Dios lo puede hacer. Sin el pero. Aun cuando eso implique aprender a estar en su voluntad. Como Jesús en el Getsemaní oraba para salir de ese mal trago. Pero que sea hecha tu voluntad, Señor. Claramente Jesús no quería atravesar la cruz. Pero más quería ser obediente a la voluntad del Padre. Que Dios ponga en tu vida discernimiento para clamar aquellos milagros que estás necesitando, pero no para torcer la mano de Dios que no hacemos, sino para comprender mejor su voluntad y que su Espíritu nos vaya de alguna manera amalgamando, forjando, pudiendo comprender mejor su voluntad, de tal manera que podamos ver lo que Dios quiere que veamos y no lo que nosotros queremos que Dios vea. De tal manera que nuestros ojos se abran a lo que ve Dios y no lo que nosotros queremos que Dios vea. De tal manera que nuestro espíritu esté en compañía y en sintonía con el Espíritu Santo. Y no decirle al Espíritu Santo por dónde tiene que moverse. Vaya a saber cuánto tiempo estuvo esperando este hombre endemoniado este milagro. Porque nadie lo podía liberar, nadie lo podía contener. Hasta que apareció Jesús. La presencia de Jesús es la presencia del reino de Dios. La presencia de Jesús trae libertad. La presencia de Jesús trae vida. La presencia de Jesús trae ese amor que nos contiene y nos salva. La presencia de Jesús perdona absolutamente todo. La presencia de Jesús nos da una identidad nueva en Él. Sin esa identidad nueva, nuestra vida siempre va a estar sangrando por viejas heridas. Necesitamos esa identidad sanadora de Dios en Jesucristo para que podamos contar cuán grandes cosas Dios Jesús ha hecho por nosotros. Y entonces sí, que al cantar esta canción que cantábamos, milagros hoy veremos. Dios ponga en tu corazón y en tu mente, en tu espíritu, esa imagen de milagro que tenemos que anhelar y esperar, que viene del soplo de su espíritu, para que podamos seguir avanzando y contando todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros, para que muchos puedan también acercarse y conocer al único capaz de dar vida sobre la muerte y la enfermedad, al único capaz de dar el perdón que salva nuestra vida eternamente, al único capaz que tiene un amor incondicional que absolutamente nada nos puede separar. En esa certeza te invito a que anheles en fe ese milagro de Dios para tu vida. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana, porque reconocemos que aún en los desiertos tú obras. Aun cuando las vides no den frutos, tú obras. Aun cuando en el corral ya no haya animales, tú obras.
aun cuando en nuestra vida estén pasando aflicciones y tormentos, tú obras. Aún, Señor, cuando en lo que deseamos todavía no se ha cumplido, tú obras en medio de nuestro deseo para poner el deseo de tu Espíritu. Queremos, Señor, conocerte y probarte más. Queremos tener expectativas de fe conforme a tu Espíritu, Señor, movido y soplado por tu Espíritu, de tal manera que nuestros ojos se abran para ver lo que tú miras. En esa confianza, Señor, oramos para que vos nos quites de todo abismo, de todas soledades, que vos arranques toda tiniebla de nuestra vida y para que podamos transmitir tu luz, esa luz que trae vida plena en Jesucristo. Lo decimos confiados en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.